Me ridiculizó por estar feliz. Así de simple. Y así de mezquino. Era una tarde como cualquier otra en la oficina de Sevilla, o al menos eso parecía. El lugar siempre bullía, un centro neurálgico de finanzas y exportación, donde los números saltaban de una pantalla a otra y los teléfonos no paraban. Yo, Lorena, con mis 30 y pocos, me sentía flotar un poco por encima de todo ese ajetreo. Llevaba en el dedo un anillo de compromiso recién estrenado y una felicidad que, por mucho que intentara disimular, se me notaba en la sonrisa tonta y en la chispa de los ojos. Estaba inmersa en una de esas complejas conciliaciones de anexos del Schedule M, el informe fiscal que reconcilia el ingreso contable con el fiscal, una tarea que exigía toda mi concentración, pero me permití un pequeño desvío. Un segundo, apenas. Reenvié a mi prometido un correo de un proveedor de mi boda. Era un simple detalle, un momento fugaz de alegría personal, un respiro en medio de mi exigente labor como analista de cumplimiento. En ese instante, Patricia, nuestra directora financiera, apareció de la nada. Era una mujer impecable, siempre vestida de punta en blanco, con esa expresión de desaprobación perpetua que parecía grabada en su rostro. Se detuvo justo frente a mi cubículo. Su mirada fría, calculada, se posó directamente en mi pantalla, y ahí lo detectó. El correo personal, la prueba de mi distracción. Ah, Lorena. ¿Otra distraída con bodas? Soltó con un tono burlón, condescendiente, que me heló la sangre. Levantó la voz lo suficiente para que varios compañeros que pasaban por ahí se giraran. La gente aquí debería enfocarse en el trabajo. No estamos para romances de oficina. No fue una broma, ni un comentario ligero. Fue un ataque directo a mi felicidad, una humillación pública. Sentí como la sangre me subía al rostro, un rubor de vergüenza que me quemaba. El golpe a mi entusiasmo fue directo, certero. Intenté responder, abrir la boca, pero las palabras se me quedaron atragantadas en la garganta. Ella simplemente me dedicó una sonrisa gélida y siguió su camino, dejándome ahí, expuesta y avergonzada. La semana siguiente transcurrió bajo una tensión palpable. Patricia me ignoraba por completo, o peor, me lanzaba comentarios pasivo-agresivos sobre mi falta de enfoque y mi bajo rendimiento en reuniones donde antes siempre destacaba. El ambiente se volvió pesado, irrespirable. Yo intentaba trabajar con la misma dedicación de siempre, pero cada vez sentía una presión más grande, un nudo en el estómago que no me dejaba tranquila. Al final de esa semana, el viernes por la tarde, Patricia me convocó a su despacho. No hubo preámbulos ni rodeos. Con esa misma sonrisa fría y casi imperceptible, me entregó una carta. Reestructuración, ajustes de personal, bajo rendimiento, fueron las palabras vacías que pronunció, una tras otra, mientras yo apenas las escuchaba. Mis ojos se fijaron en la frase rescisión de contrato en el documento. Mi mundo se desmoronó. Salí del despacho con el corazón hecho pedazos y la carta apretada en la mano. Corrí al baño, el único lugar donde podía esconderme. Me encerré en uno de los cubículos y me dejé ir. Lloré en silencio, intentando ahogar los sollozos para que nadie me escuchara. La vergüenza de ser despedida, de sentirme desechable, me consumía por dentro. Pero entre las lágrimas, un torrente de recuerdos me inundó. Las innumerables veces que Patricia me pidió acomodar cifras, interpretar la normativa del Schedule M de forma agresiva, suavizar discrepancias en los reportes internos, las presiones para maquillar informes, las noches sin dormir, la lealtad que yo creí profesar a la empresa, sacrificando mi vida personal, mi tiempo con mi prometido, mi propia tranquilidad. Todas esas horas extras, todo ese esfuerzo, ¿para qué? ¿Para terminar así? Mientras intentaba recoger mis últimas pertenencias, con los ojos aún hinchados, Patricia se acercó a mi cubículo. Llevaba un anexo en la mano, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar mi vida. «Y acomoda esto bien, Lorena», dijo con una sonrisa de suficiencia, esa misma sonrisa que me había taladrado desde el primer día. «Total, ya te vas, así que no te molestaré más con mis exigencias». Esa frase, dicha con una ligereza cruel, fue la gota que colmó el vaso. Las lágrimas de vergüenza se secaron de golpe. No solo me despedía por su mezquindad, sino que me humillaba y me usaba hasta el último aliento. En ese instante, la vergüenza se transformó en una chispa de rabia fría y calculada.
Miré la carta de despido en mi mano, ya no con tristeza, sino con una nueva y peligrosa determinación. La gravedad de la situación no era solo la pérdida de un empleo, no era solo la humillación, era la profunda injusticia, la traición a mi ética profesional, a todo lo que yo creía. Algo dentro de mí se rompió, pero al romperse, se endureció. Sabía que no podía dejar que esto quedara así, absolutamente no. Unos días después de aquello, mi apartamento en Sevilla se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de la amargura de lo sucedido. No me había movido mucho. Mis ojos se posaban en los objetos que me rodeaban, intentando encontrar un consuelo, una respuesta. Por ahí estaba una placa de excelencia que me dieron una vez, y en un rincón de la estantería, una foto de un equipo de trabajo, todos sonrientes. Yo estaba en ella, claro. Patricia no. Ella nunca encajó en esa idea de equipo, de sonrisas genuinas. Y ahora miraba esa foto y me preguntaba qué valor tenía todo eso. Entregué mis años más productivos a esa empresa. Mi juventud. Mi ambición. Recuerdo haber empezado con un entusiasmo que ahora me parecía casi ingenuo. Creía en su misión, en el valor de mi trabajo como analista de cumplimiento fiscal. Eran los primeros años, los de las glorias iniciales, la emoción de aprender cosas nuevas, de crecer profesionalmente. Me sentía útil, valorada. Cada vez que lograba desentrañar un anexo complicado del Schedule M o encontrar una discrepancia que salvaba a la empresa de una posible multa, sentía un subidón. Me gustaba lo que hacía, de verdad. Pero esa entrega tuvo un precio personal. Incontables citas perdidas con mi prometido, fines de semana enteros sacrificados por cierres urgentes o reportes inesperados que Patricia exigía a última hora. Vacaciones pospuestas una y otra vez. Lorena, sé que tenías planes, pero esto es crucial para la empresa, para tu futuro aquí. Me decía con esa voz melosa que escondía una amenaza. Y yo, tonta de mí, lo creía. Siempre me dijeron que el esfuerzo sería recompensado, que la lealtad se valoraba, y yo lo creí. Con cada sacrificio, sentía que estaba invirtiendo en mi futuro, en una carrera sólida, en un lugar donde se me reconocería. Qué equivocada estaba. Patricia siempre fue una sombra creciente en mi carrera. Al principio era una jefa exigente, sí, pero pensaba que era parte del juego, de la alta dirección. Luego, se convirtió en una directora controladora, microgestionando todo, cuestionando cada movimiento. Yo intentaba complacerla, incluso cuando sus peticiones rozaban lo ambiguo, lo que me hacía sentir incómoda. Quería creer que detrás de esa fachada de dureza, de esa frialdad que la caracterizaba, había un aprecio por mi trabajo, por mi lealtad. Me aferraba a esa idea, a pesar de las señales. Pensaba que si trabajaba más duro, si era más eficiente, si la complacía en todo, finalmente vería mi valor. Pero luego venía la insistencia de Patricia en acomodar el Schedule M. Eso era lo que me carcomía por dentro. Para los que no están familiarizados, el Schedule M es como el puente vital entre la contabilidad financiera de una empresa y sus impuestos. Es donde se reconcilian las diferencias entre lo que la empresa reporta a sus inversores y lo que reporta al fisco. Cualquier irregularidad ahí, cualquier ajuste que no tenga una base sólida, es una bandera roja gigante. Puede señalar manipulación de ganancias, evasión fiscal, o prácticas contables muy agresivas que, en el fondo, son fraudulentas. Patricia siempre decía que era para optimizar procesos, para mantener la competitividad de la empresa, para minimizar la carga fiscal de forma inteligente. Pero mi instinto siempre me gritaba que estábamos jugando con fuego, que estábamos manipulando la verdad de los números para maquillar la realidad. Sentía un nudo en el estómago cada vez que me veía forzada a interpretar las reglas de forma creativa, a suavizar datos que claramente no cuadraban, a ignorar discrepancias recurrentes bajo sus instrucciones directas. Me hacía sentir como si estuviera caminando por una cuerda floja, con la ley y mi propia ética profesional bajo mis pies. Y luego, mi boda, mi vida personal.